Muy buenas tardes, gracias a todas y todos quienes nos siguen en una emisión más de nuestro programa ¿Por qué leer A? En esta ocasión dedicada a Marta Chávez Padrón. Y para abordar su vida y su obra nos acompaña la maestra Marcia Laura Garza Robles. Marcia es maestra, es consejera electoral, ha sido magistrada y es una profunda conocedora del derecho electoral, además tamaulipeca. Marcia, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias, estimado doctor Vado. La verdad es que para mí es un privilegio siempre poder compartir un espacio de análisis o de comentarios contigo, pero pues más aún en este esquema de poder hablar de una tamaulipeca como Marta Chávez Padrón. Así es que agradecida y feliz de poder estar estos minutos aquí contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. Marta Chávez Padrón, nacida en Tampico, 1925 y fallecida en la Ciudad de México en 2017, abogada y doctora en Derecho por la UNAM. Entiendo además que la primera doctora en Derecho titulada por la UNAM, con una larga carrera profesional muy destacada, fue directora del Registro Agrario Nacional, subsecretaria de Nuevos Centros de Población, senadora, diputada y sobre todo ministra de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación entre 1985 y 1994, profesora de la UNAM, autora de libros como El Derecho Agrario en México, Evolución del Juicio de Amparo y del Poder Judicial Mexicano, la Ley Agraria de 1992 y los notarios públicos. Una figura importante, relevante en el derecho, en la justicia, pero también entiendo yo, Marcia, como ejemplo. ¿Por dónde empezar a hablar de doña Marta, Marcia? Adelante. Pues fíjate que a mí lo que sí me gusta destacar mucho es precisamente como acabas de señalar, situándonos en la época en la que ella vive, ¿sí? Nacida en 1925, en ese momento no con una temática de género tan activa como la tenemos en nuestros tiempos, y entonces por eso a mí me llama mucho la atención y me gusta destacar, pues de alguna manera que haya sido punta de lanza en dos cosas que tú ya señalaste, ¿no? Obtuvo su título de abogada, de licenciada en Derecho por la UNAM, pero fue la primer tamaulipeca en obtenerlo, ¿eh? Esto es importante. A nivel Tamaulipas fue la primera abogada en obtener este título y pues ya posteriormente en el doctorado también la primera a nivel nacional. Entonces creo que es importante entender esto de su personalidad en el sentido de que fue una mujer convencida de que el espacio público era para las mujeres en tiempos donde no necesariamente se presentaba así, ni era el común denominador encontrar a tantas mujeres en el servicio público. Y por eso también a mí, la verdad es que me encanta poder presumirla como tamaulipeca, de que tuvo todos estos espacios de toma de decisiones como ser diputada federal, ser senadora y por supuesto culminar su carrera, digamos, como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, yo por ahí empiezo siempre que tengo oportunidad de hacer un comentario en relación a esta gran doctora, Marta Chávez Padrón, una gran mujer, en eso, destacando, contextualizando que en esa época nacida en 1925, falleció en 2017, pues bueno, creo que su trayectoria tan vasta en diferentes áreas no era común en esa época y por eso me parece que es muy, muy destacable. La verdad es que sí, una trayectoria muy, vamos, hoy sería muy brillante, sin lugar a dudas, pero situándonos, como tú bien nos comentas, en el espacio histórico, pues destacadísima, ¿no? En épocas donde era bastante complicado que la mujer llegara a estas posiciones, tú lo has contextualizado así, o sea, entiendo que la primera tamaulipeca que se gradúa en Derecho en la UNAM, la primera mujer que se gradúa como doctora en Derecho en la UNAM, yo no sé, y es un, no sé, porque no sé si a lo mejor es la primera doctora en Derecho graduada en México, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido parece una figura sumamente interesante, pero además dedicada a un área del derecho que fue muy importante en México, como el derecho agrario, ¿no? Justamente eso te iba a comentar, o sea, en un área del derecho, ya de por sí, vamos a decirlo así, fuera de lo normal que una mujer estuviera interesada en participar en la vida pública y lograr acceder a estos espacios, y llama mucho la atención y se debe destacar en el área agraria, que no es un tema todavía hasta la actualidad que sea tan retomado o de tanto interés para el ámbito de las mujeres y ella, la verdad es que muchas de las obras que presenta, como ya lo señalabas, que tiene escritas a lo largo de su vida,
pues son precisamente en esta materia, en el derecho agrario, que tenía una connotación importante, por supuesto, en un contexto nacional, y pues no se diga en Tamaulipas. Creo que siempre tuvo esa visión que aunque ella desde muy chica emigra de Tamaulipas para ir a radicar a la Ciudad de México, sin embargo, siempre en contexto la problemática del país en esta área de la agronomía, pero con la visión también, entiendo yo así, de haber nacido en un estado como Tamaulipas. Además, un estado, si la memoria no me falla, donde empezó el tema del reparto agrario con Lucio Blanco, ¿no? Si la memoria no me falla. ¿Qué podemos platicar de su formación, de la persona que fue doña Marta Chávez? Fíjate que yo tengo una anécdota que quiero compartir, que no es propia ni mucho menos, pero que sí la he escuchado aquí en mi tierra, en mi estado, y decían que más allá de la parte profesional, era una persona muy generosa. Tuvo 2 hijos, pero ella adoptó por lo menos a 1 o 2 tamaulipecos para instruirlos bajo su manto y poder, pues con eso, vamos a decir, seguir abonando a lograr que tamaulipecos y tamaulipecas tuvieran una formación de abogadas. Entonces, quienes tuvieron fortuna, yo la verdad es que sí me tocó verla aquí en Tamaulipas. Fíjate que en el 2011 recibió por parte del, sí fue 2011, sí, en 2011 se recibe la presea Emilio Portes Gil por parte del Poder Judicial del Estado, y ahí tuve oportunidad de verla por lo menos a lo lejos y poder llegar a expresarle pues mi admiración, pero no tuve la oportunidad de convivir con ella. Quienes convivieron con ella hablaban de esta calidez y calidad humana de doña Marta Chávez Padrón como una persona interesada, insisto, no solo en dar oportunidades a las nuevas generaciones, sino nunca olvidó, vamos a llamarlo, su origen de Tamaulipeca, y así lo expresaba, y por eso tuvo siempre como una relación con esta comunidad, ¿no? A pesar de haber, insisto, radicado ya en el centro del país. Entonces, a mí eso me gusta mucho comentarlo, me gusta mucho entenderla así, que fue una mujer que logró grandes cosas, pero nunca olvidó esta parte de sencillez, de cercanía. Quienes la conocen dicen que era de puertas abiertas, su despacho como ministra de la Suprema Corte era siempre accesible en una época que, volvemos a insistir, ubiquémonos en ese contexto histórico donde, permítame la expresión coloquial, quienes estaban dentro de como ministros o ministras de la Suprema Corte, se consideraban como vacas sagradas, y entonces no teníamos como este acceso ahora un poco más naturalizado de cercanía, y creo que esa es una distinción de su personalidad que vale la pena retomar, recoger y hacer evidente ante quienes no tuvieron la fortuna de conocer de su trayectoria. Además, una época de la corte distinta a la actual, ¿no? Porque estamos hablando, ella se retira justamente, entiendo, antes de la reforma de Así es, 94. así es. Entonces, una corte distinta, ¿no? De 21 integrantes, donde había una sala auxiliar, donde tenía todavía más facultades, digamos, de control de legalidad que las que tiene actualmente. O sea, eran otros tiempos, ¿no? Definitivamente, y sí, para poder entender la historia tenemos que ubicarnos en esos momentos y en esos espacios para poder hacer como una justa valoración, digamos, de la trayectoria de la personalidad. Y entonces, en este espacio histórico, encontramos una mujer que ya por el solo hecho de ser mujer ya era, pues vamos a decirlo así, de llamar la atención, con un tema, un interés agrario, con reconocimiento de sus raíces tamaulipecas, dedicada pues a tratar de seguir sirviendo y tener esa cercanía con la ciudadanía. A mí eso de verdad me parece muy, muy importante de remarcar, y que si bien tuvo muchas obras estrictamente jurídicas, creo que ella buscaba, y tiene por lo menos 2 obras, que una es Preludio, Muerte y Resurrección de Amor, donde muestra su parte como más íntima, digamos, más personal, fuera del contexto jurídico, ¿no? Se muestra un poco más a la Marta Chávez Padrón como mujer, como
ciudadana, en lo personal, en la intimidad. Y también a mí me gusta también hablar de los decires de María de Güemes, porque también ella como que trata de retomar esta historia tamaulipeca, contar un poco de cómo era la visión o de lo que ella va viendo de diferentes espacios de nuestro estado. Entonces, eh, para mí sin duda es como remarcable y una buena guía, ¿no? De lo que es una mujer y una mujer tamaulipeca. Oye, esta perspectiva que nos abres de su personalidad suena muy interesante. Entonces, tuvo esas inquietudes. Perdón, que tuvo esas inquietudes. En el sentido, sí, o sea, a mí te digo, me parece bien importante señalar que ella no solo se confinó, digamos, al espacio jurídico, sino que también se dio el tiempo de plasmar sus ideas o expresar su creatividad en obras que incluso estuvo escribiendo a lo largo de la historia porque encontramos poemas de su autoría dentro de este libro de Preludio, Muerte, Resurrección de Amor, que hizo en diferentes momentos porque te va guiando en qué años los va escribiendo y que al momento de leerlos creo que sí nos dan como una semblanza, un pedacito de poder entender, ¿no? Quién era hacia el interior más allá de sus grandes logros jurídicos y profesionales. Y en ese sentido, Marcia, tú en varias ocasiones a lo largo de este programa la has puesto un poco como un ejemplo, como una guía, como una inspiración. ¿Qué te significa a ti la doctora Chávez Padrón? Fíjate que para mí significa la esperanza de entender que una mujer con un escenario, vamos a llamarlo así, y voy a dividir mi visión de lo que me inspira en dos cosas. Una mujer que aún con, vamos a decir, obstáculos propios de la época, de querer incursionar en la vida pública, de estar en los espacios de toma de decisiones, ella finalmente pues con esa tenacidad y esa dedicación, se dice fácil, pero me parece que en esa época no era así, y lograr ser la primer tamaulipeca que lograra el título de abogada de la UNAM, tener esa inquietud de ella de seguirse preparando y lograr el doctorado. Entonces ahí nos habla para mí de inspiración. Mujer que ante obstáculos está segura de sus decisiones, tiene su camino muy claro y pues llega a formar parte, digamos, de esos espacios de poder con lo que yo entendería como una visión muy clara de la preparación. Para poder estar, tienes que estar preparada y ella sí lo logra en una época donde a lo mejor tener doctorado no era común. Ahora vemos nuestras generaciones, afortunadamente, quien termina una licenciatura, en automático está pensando en un posgrado, ya sea maestría o doctorado, pero creo que ella en un momento histórico diverso logra advertir eso y creo que a mí me encanta y me inspira esta parte. Y por otro lado, yo también quisiera pensar que en esa época, tú lo señalaste, ella estuvo, por ejemplo, de ministra antes de la reforma del 94 y podíamos hablar más que ahorita, creo que en esa época era muy evidente, de ciertos privilegios, ¿no? Quien llegaba a estos puestos era una clase que de alguna manera era privilegiada con ciertas relaciones muy específicas, tal vez con el poder, y entonces podían acceder a estos puestos. Y dentro de eso, me inspira y me gusta pensar en ella como una mujer sencilla, prudente, con los pies en la tierra y que nunca deja de tener claridad en su origen tamaulipeco, en su condición de mujer, en poder poner en alto, digamos, esta trayectoria o este camino recorrido que, así lo entiendo yo, nos permite a que las generaciones que venimos atrás, pues tener una guía en ese sentido y también la oportunidad de acceder a estos espacios. Entonces, para mí verdaderamente creo que es inspiradora en esos dos sentidos, capacidad, profesionalización, humildad, sencillez y entender que a veces quienes tenemos el privilegio por la situación que sea, de estar en unos espacios de toma de decisiones, tenemos que asumir con responsabilidad y compromiso, como lo hizo ella, me parece, esta, esta postura, esta responsabilidad.
Es una figura muy interesante porque tenemos a la jurista, tenemos a la funcionaria pública, tenemos a la mujer orgullosa de su origen y de su estado, tenemos a la profesora de la UNAM, tenemos a la escritora de libros jurídicos, pero que también se da tiempo de dedicarse a la literatura. Tenemos una figura generosa, como nos la has descrito, y pensando en la gente que a lo mejor la va a empezar a conocer a partir de esta plática, ¿por, ¿por qué sigue siendo relevante? Creo que la pregunta fue, ¿por qué sigue, o sea, por qué resulta relevante aún en Es esta época? correcto, sí, para la gente que la está empezando a conocer, digamos, a partir de esta plática. Pues a mí me parece que los propios conceptos que ella manejó en sus distintas obras siguen siendo vigentes, sigue haciendo un análisis que por lo menos desde mi perspectiva, aún en derecho comparado, no solamente nacional o con otro, vamos a decirlo así, figuras procesales, hablando de agronomía en lo particular, resulta importante, sino en el contexto también de si no entendemos nuestra historia, no podemos avanzar y no podemos generar pues una opinión o una, eh, pues no sé, nuevas iniciativas o nuevas perspectivas. ¿Cómo podemos aportar hoy en la actualidad quienes nos dedicamos al derecho, no necesariamente al agrario, pero quienes nos dedicamos al derecho, si no tenemos esa visión de qué sucedió, cómo venimos, cuál fue nuestra historia, cuál fue el desempeño de nuestras autoridades, o en este caso de nuestros intérpretes de nuestra Constitución como máxima institución o autoridad a la Suprema Corte, creo que estaríamos teniendo una visión parcial. Entonces, para mí resulta vigente desde el momento que formó parte de la historia, desde que ayudó a ir generando en su ámbito y en su perspectiva como una sola integrante en distintos momentos de la legislatura como senadora o como diputada federal o como ministra. Si bien estamos hablando de una sola persona, bueno, creo que sí enriquece a nuestra actualidad lo que ella hacía. E insisto, creo que quienes nos dedicamos a cualquier área, pero estando hablando de la materia jurisdiccional, siempre buscamos figuras que nos merezcan un reconocimiento que nos permita tener como un patrón de conducta o aspiración a qué tipo de abogada o abogado queremos ser. Yo de ella diría que en la actualidad me parece relevante y sigue siendo vigente porque al leer su obra, al leer su historia, su trayectoria de vida, entendemos que la profesionalización es importante, que la abogacía requiere de una mejora continua o de una evolución propia de la materia que tiene que ser en todo momento. Y si eso lo combinamos con valores personales bien fundamentados y con los, vamos a decirlo coloquialmente, con los pies bien puestos en la tierra, creo que nuestro desempeño será mejor. Entonces, yo sí creo que esta situación nos permite hablar de una vigencia porque los valores nunca pasarán de moda, la profesionalización nunca pasará de moda y creo que siempre será una guía y un faro en lo que decidamos para nuestros futuros. Pues te agradezco mucho tus palabras, nos has pintado una figura muy interesante que tendremos que visitarla en sus textos literarios y en sus textos jurídicos propiamente dicho. Creo que incluso el hecho de que se haya dedicado al derecho agrario habla de una preocupación y una solidaridad social, porque el derecho agrario pues es al final de cuentas derecho social, ¿no? Y la verdad te agradezco mucho tus palabras porque se nota la emoción y la admiración que tienes por la doctora Chávez y eso es muy positivo para quienes ven este programa porque se transmite esa emoción, ¿no? Y entonces es lo que nos lleva a decir, pues hay que buscar, hay que buscarla y hay que aprender de ella. Pues Marcia, a nombre de la Sala Superior y desde luego de la Escuela Judicial Electoral, te agradezco mucho estos minutos que nos has dedicado, muy gentil, desde luego. Al contrario, doctor Vado, querido amigo, muchas gracias, no solo por la invitación de permitirme a mí estar aquí, sino de festejar estas cápsulas o programas que promueven pues un buen hábito, ¿no? Que es la lectura, conocer a nuestros personajes, varones, mujeres, nuestra historia, para enriquecer lo que podamos ser como mexicanas y mexicanos involucrados
en nuestra vida de nuestro país. Así es que muchísimas gracias, felicitaciones por supuesto a la Escuela Judicial en estos pues espacios que generan para la ciudadanía. Así es que muchas gracias. Y desde luego, muchas gracias al auditorio por acompañarnos en una emisión más de Por qué leer a. Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Hasta luego.